Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estés revisando esta clase. Vamos a la sesión número 11, en la cual estamos así de terminar la cuestión de tu asignatura y vamos a revisar hoy 4 autores referente al desarrollo científico, a la situación tradicionalista, a la situación pedagógica anterior. Vamos a hablar de Augusto Comte, vamos a hablar de Spencer, vamos a hablar de Durkheim y vamos a hablar de Alfred North, ¿vale? Estos autores regularmente son positivistas, están desarrollados con el aspecto sociológico y tienen situaciones tradicionalistas que abordan la cuestión educativa. Como primer punto vamos a ver Comte. El positivismo, que es la corriente que él maneja, nace aproximadamente antes del finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Surge porque la pedagogía de Comte menciona que el saber es la necesidad del saber del porqué de las cosas, ya que los hombres buscan una respuesta a todo de manera religiosa y falta la manera científica para desarrollarlo. En esta parte, el positivismo acaba siendo una disciplina o una ciencia que estudia el conocimiento científico, abordado los aspectos científicos que desarrollan. Si tú mal recuerdas en alguna clase que viste con metodologías, el método científico es una secuencia de pasos que está estructurada a la cual lleva a una situación de la experimentación. Por lo tanto, cuando nos referimos al positivismo, nos vamos a encontrar con este autor, con Comte. Y aquí dice que se identifican 3 fases que tres fases que apoyaron el proceso de positivismo de Comte, ¿vale? En estos procesos va a desarrollar toda la cuestión científica. Bueno, ¿cómo surge el positivismo? Surge después del siglo XIX y tiene su nombre por el propósito de utilizar la investigación filosófica en la metodología y resultados de la ciencia. Surge en Francia y se difunde por toda Europa, siendo uno de los principales autores Comte. El positivista, como lo hizo Comte, es el rechazo de la situación tradicionalista católica y la situación de doctrinas religiosas y monárquicas. Recordemos que hemos visto esos procesos históricos en la cuestión religiosa y en la cuestión de la parte de la monarquía. La parte de Comte abandona las situaciones sobrenaturales y siempre hay una explicación científica para todo. Según él, Comte, el conocimiento de todos los temas es de manera didáctica en la situación de la exploración, siendo las bases de una sociología moderna y el principio de una filosofía social. ¿Por qué? Porque Comte desarrolla que todo tiene un proceso científico, todo tiene un proceso de explicación metodológica y nada tiene que ver con un proceso de religiosidad o un proceso de creencias, una cuestión de convicción, que era lo que veíamos con las clases pasadas, con la situación de la doctrina. En estas doctrinas menciona el proceso que se hace. Uno es la fase teológica, la fase metafísica y la fase positivista, que son las 3 etapas que va manejando Comte. En esta parte, Comte menciona en la teológica que el hombre está dominado por creencias y divinidades, que en algún punto hace su creencia a través de una tradición, a través de una costumbre religiosa que le dan aportaciones del significado de la vida. Eso lo vimos a través de la razón y la fe con algunos autores. Más sin embargo, Comte, después de pasar de la fase teológica, vamos a pasar a una fase metafísica, que esta es la intermediaria que va a pasar entre el positivismo y la fase teológica, porque está explicada por la naturaleza, porque lleva una esencia y es la causa de los seres humanos. Porque después de conocer una ideología, vas a pasar de explicar o vas a tratar de explorar situaciones más teóricas y situaciones más científicas que van a enfocar el porqué de las situaciones, van a enfocar la situación práctica de todo lo que consiste a tu alrededor. Y por último, la fase 3, que es la fase del positivismo, va a buscar hechos, leyes, normativas y teorías que tienen algún principio y que está estipulado y que está de manera desarrollado, no nada más por una creencia, no nada más por una ideología, sino que ya hay un proceso, ya hay una observación, una experimentación, una metodología y una conclusión de todo este proceso. Por lo tanto, el positivismo es la eliminación del proceso religioso
para pasar así a una situación meramente científica, aplicando siempre el método científico y la utilización de herramientas normativas, leyes y teorías de otros autores para explicar así la situación de lo demás. Aquí hay una pregunta central. ¿Cómo es la educación positivista? Bueno, aquí menciona que persigue un individuo inflexible, de mentalidad cerrada, individualista y acrítico, falta de sentido crítico. Es quien critica sin discernimiento o por falta de sentido, persona poco juiciosa y sin discernimiento. Es una persona que al final se cierra una parte teológica, pero hay que aperturarle ese conocimiento, hay que aperturarle una situación para tratar de desarrollar la parte científica que menciona Comte. Como Comte es uno de los autores más desarrollados en este proceso, pues bueno, tenemos una parte bibliográfica, que Comte está naciendo en el año 1789 y de ahí comienza sus estudios en la lectura de empiristas ingleses y franceses para aportar sus conocimientos ya a partir de 1900, ya a partir casi de 1900, y fallece en 1857. Aclama el positivismo como una doctrina, porque es una forma de estudio, es una forma de desarrollo. Y aquí tenemos las partes de las tres fases: el estado teológico, el estado metafísico y el estado científico. Su objetivo de estudio, tipo de explicación y la etapa histórica. Nos vamos a enfocar en la parte de medio, que es el tipo de explicación. En la parte de la teológica, dice aquí, el modo de explicar los fenómenos es a través de agentes sobrenaturales. La parte del estado teológico es explicar la creencia del porqué de las cosas a través de una divinidad, a través de una fe, que eso lo vimos anteriormente. Pero en la situación intermediaria, que es la metafísica, la explicación de los fenómenos es a través de fuerzas abstractas, razón, ideología o espíritu absoluto. ¿Te acuerdas que en algunos autores mencionaban lo que era la parte de la razón? Bueno, esta razón se empieza a hacer como una manera crítica de empezar a cuestionar las cosas y poder analizarlas desde otro punto de vista, no solamente el cuadrático que nos explicaba la educación tradicionalista o la educación religiosa que tenían los autores anteriores. Y pasando a la tercera etapa, que es la parte positivista, dice que su explicación es mediante análisis de hechos particulares, observando con hechos más generales. Aquí ya se hace la parte de la observación, ya se hace de la hipótesis, la experimentación, comprobación y refutación de resultados, así como la aplicación de los mismos. Para Comte debe tener un desarrollo como tal para poder crear el proceso positivista, eliminando la parte teológica y explicando de manera más científica y desarrollada la parte de la explicación del porqué de las cosas, y no solamente centrarnos solamente en el proceso teológico. Hasta arriba menciona el objetivo de estudio, que es el conocimiento científico. Entonces, como claro queda que el positivismo, su base central no es la fe, su base central no es la razón, y su base central es la metodología, renunciando a todo un proceso unitario, a todo un proceso de fe. Y así explica las cosas y los hechos a través de una necesidad, esa necesidad de cuestionar, de analizar, de revisar el porqué de las cosas. Por ello, Comte es el padre de la sociología pedagógica y es padre de la sociología según algunos autores, porque explica la situación pedagógica de la sociedad a través del proceso científico, que la sociedad es moldeable a través de ciertas funciones gubernamentales, funciones religiosas, funciones monárquicas, pero debe de tener una razón para explicar esas cosas. ¿Cómo va a ser esa razón? A través de una metodología, el método científico. Es así como el positivismo entra dentro de este proceso de la historia y da la entrada para una reflexión educativa. Y aquí menciona, cuando hablamos de la influencia que el marco positivista de la educación, podemos decir que busca formar un nuevo tipo de humanos, que fuesen libres de defectos, con un espíritu práctico, que sea un reemplazo de la educación escolástica, que ya vimos ese tema,
y el positivismo contribuye en gran manera a la educación, ha aportado a la construcción de conocimientos científicos, también contribuye a la educación laica y a una coeducación, relación de maestro-alumno guiada por un proceso de aprendizaje. Entonces, por lo tanto, la situación del positivismo es buscar la manera de los hechos y no pasarse en un proceso memorístico y siendo una manera más práctica de utilizar en el método científico. Esta es la parte que Comte nos va a trabajar este desarrollo. Lo vemos de manera general porque en algún momento vas a ver una materia que se llega a ser llamada sociología de la educación. Y como primer punto vamos a ver estos autores. Y uno de ellos va a ser Comte, el otro va a ser Spencer, el otro va a ser Durkheim, el otro va a ser el último autor, que al final ellos entran como parte sociológica, que en su proceso no fue como tal una sociología, pero ayudó a la investigación del proceso de las sociedades. Y Comte es uno de ellos. Como segundo autor vamos a encontrar a Spencer. Bueno, de manera bibliográfica, Spencer fue un naturalista filosófico psicológico. No es ni siquiera pedagogo, no es ni siquiera sociólogo, es un psicólogo. Y fue uno de los ilustradores posteriores al positivismo. Aunque se dice que comúnmente promovió el darwinismo porque se basa en la teoría de la evolución, y ahorita te voy a explicar por qué, afirmaba que ha sido históricamente graficado por cuestiones de la sociedad y apoyando su teoría al darwinismo. Aquí menciona que valora la situación del aspecto científico, dando una aportación a la educación como un mejoramiento de la relación en el trabajo, en la familia, en la sociedad y en la salud. Aquí te mencionábamos que el reflejo de la sociedad traía un proceso evolutivo. ¿Por qué? Porque al final menciona Spencer que el ser humano evoluciona de manera social, porque tenemos una primera base social que es nuestra familia, y a través del proceso de la comunicación y el desarrollo del interviniento de diferentes círculos sociales, vas creando diferentes criterios y vas creando diferentes procesos. Aquí para él el humano nace egoísta y solo la educación puede hacerlo solidario. Entonces, en el proceso de los diferentes círculos de estudio que vas teniendo, los amigos, la escuela, el trabajo, la convivencia familiar, la convivencia externa con la misma sociedad, te va a generar una evolución social. Por eso mencionaba el darwinismo. Una evolución social donde vas planteando diferentes criterios, diferentes formas de enseñanza para mejorar y eliminarte la parte individualista que menciona Durkheim, que menciona Spencer, para trabajarlo. Y dice aquí, entonces, se define entonces como una acción ejercida por las generaciones ultras sobre las nuevas generaciones para la vida social. La aportación que te dan diferentes círculos me van a ayudar a enriquecer tu proceso educativo, y este proceso educativo desarrolla esta cuestión. Nuestro autor critica la corriente del próximo autor que vamos a ver, porque dice que la ciencia necesita un proceso imaginativo, que no solamente vamos a basarnos en puros procesos de investigación, sino también de la imaginación, y provoca un estancamiento social en no combinarlo. Spencer rescata los conocimientos como la conservación del individuo, la familia y la sociedad, porque te lo mencioné que tiene un proceso de los círculos y bases sociales que vamos a aportar y que vamos a tener. Esto ayuda a tener una conservación necesaria de nuestro aprendizaje materno, de nuestro aprendizaje principal, para seguir posteriormente a una evolución, a un enriquecimiento del trabajo que vamos a tener. Y menciona que el niño, el personaje estudiado, que es el estudiante, va a tener que evolucionar por diferentes procesos educativos, por la base educativa de la familia, por la base educativa de la sociedad, por la base educativa de los individuos, por la base educativa de la misma escuela y de la calle donde vas a tener todo este proceso. Y dice aquí, los que ayudan a la conservación y a garantizar lo necesario para la vida, a la educación y a la disciplina, los hijos procede de la sociedad y la vida política, la satisfacción de gustos y los sentimientos. Aquí en este proceso, Durkheim también menciona un proceso Spencer también menciona un proceso político,
porque al final la ideología la va a transformar la misma sociedad. Las creencias, las situaciones, las aportaciones de la misma sociedad las van a ser reflejadas a través de esta filosofía política que te va a implantar la sociedad y que tú vas a tener que cuestionar y que analizar. Entonces, por lo tanto, Spencer trabaja la situación darwinista apoyada del positivismo porque es un método científico por el proceso de la evolución social. Él se basa no en un proceso evolutivo del gen, como lo hizo Darwin, pero apoya esa teoría porque menciona que sí, a través de diferentes creencias, criterios y círculos, podemos evolucionar nuestro proceso educativo. Y razón tiene, porque en algún momento cada pensar es diferente en esos círculos sociales, es pensar el diferente las cuestiones ideológicas de cada grupo social y que vas aportando y vas agarrando de cada uno de ellos. No es tu mismo pensar con los amigos que con la familia, o el mismo pensar de la familia cuando creces, porque cambia radicalmente todas las creencias y cuestiones que te cultivaron. Ahora vamos con Durkheim. Durkheim es considerado uno de los sociólogos dentro de la rama sociológica que apoya la parte educativa. Y esta parte educativa por eso entra en la parte positivista, porque menciona aquí que el hombre como ser social está conformado por ser un individuo que refiere a los estados mentales y su experiencia personal, sentimental y hábitos en el grupo. Aquí mezcla toda la situación no solamente de la ideología educativa, sino todo lo que afecta a la cuestión social dentro de cada círculo. Tradiciones, costumbres, ideologías, religión, moralidad, valores, creencias, todo eso traduce en una situación de evolución al sujeto casi parecido como Spencer, pero Durkheim menciona que la inteligencia va a ser la parte de apoyo emocional en este proceso. Por lo tanto, Durkheim menciona aquí: se entiende educación como un hecho eminentemente social, porque por ello lo hablamos sociológicamente. La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre todas las que todavía no están maduras para la vida social. Tiene por objetivo suscitar y desarrollar en el niño número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él la sociedad política en su conjunto y el medio especial en el que particularmente están destinados. Parecido a la ideología de Spencer, Durkheim, el individuo va a tener que adquirir los conocimientos a través de una persona mayor que ya vivió, que ya conoció y que atribuye a transformar y a crear la ideología de esas personas que dice que no maduras, en este caso los infantes, los estudiantes y demás. ¿Por qué? Porque a través de su reflexión de costumbres, tradiciones y demás, tú formas un criterio, formas una ideología y desarrolla tu proceso educativo de estas cuestiones. Y aquí menciona que la psicología y la sociología colaboran para hacer un proceso científico de educación. ¿Por qué? Porque la sociedad enseña la parte civilizada y los elementos que conforman ese proceso de sociedad, y la psicología transforma el proceso de conductas y acciones del niño. Por eso es la fusión de cómo es la sociedad y las conductas que trae el mismo niño para modificarlos, para crear un ser crítico, para crear un ser razonable y dominante en el conocimiento. Y aquí hay una frase: en la sociedad, la que nos forma en su imagen, nos llena de creencias, religiones, políticas y morales que controlan nuestras acciones. Es aquí que todo el conjunto de conocimientos que te aborda la sociedad, alumnos, amigos, maestros, padres de familia y demás, también las van a absorber por la parte de tus acciones y tu conducta que ya tienes previamente. Y lo vas a fusionar, lo vas a reestructurar y vas a crear a un hombre nuevo y diferente. Y aquí tenemos un mini esquema de estas situaciones de Durkheim. Y si lo vemos de este lado, en la parte aquí de mi vista, en la parte derecha, dice: identifica dimensiones de la realidad como objetivas y externas, las contribuye como un hecho social. Todo lo que va a pasar a tu alrededor te va a transformar, te va a modificar y va a hacer que vuelvas una parte más crítica de tu conocimiento.
Y a pesar de esas condiciones, Durkheim menciona que la pedagogía, la psicología forman un concepto de educación para transformar ese ser a un proceso educativo social. Es por ello que la educación, las conductas y todo lo que tiene la sociedad hace a un nuevo ser pensante y un nuevo ser que construye ideologías. Nos vamos por el último autor, que es Alfred North, with the Hearts. Bueno, Alfred North. En él menciona que la información tiene que ver con un hombre identificado con la forma de la vida y la forma en cómo lo hace. Que dice aquí, lo que deberíamos de procurar producir son hombres que poseen culturas y conocimientos especializados en una rama específica. Al educando no lo vas a plantear con toda la información, lo tienes que dar por procesos cortos para que el mismo hombre identifique gustos y preferencias y ser especialista en este proceso. Por eso menciona aquí, al preparar a un niño para la actividad del pensamiento, debemos antes que nada precavernos contra lo que llamaremos ideas inertes, es decir, ideas que son simplemente recibidas por la mente sin que sean utilizadas o probadas o profundizadas en nuevas combinaciones. La ideología que va a tener mi proceso del niño en todo lo que transforma la sociedad, como lo dijo Spencer, como lo dijo Durkheim, tiene que ser analizadas y criticadas por el mismo estudiante y al final tiene que tener eso, al principio, eso es una ideología inerte y al final tiene que modificarlo y transformarlo. Si no, hay que hacer algo diferente con la situación y visión de lo que quiere, de lo que gusta y lo que va a analizar. Por lo tanto, mi infante, nos vamos a ir por las cuestiones de gustos, preferencias, intereses y no todo en general. Para North menciona que la especialización en algo es funcionable para la misma sociedad. Y vamos a creer un poco porque en el proceso de la sociedad cada uno tiene una función, cada uno va a cumplir con un criterio para formar una sociedad diferente, para construir un manejo de sociedades por áreas, por especificaciones que van a convivir a través del conocimiento. Los cuatro autores se manejan en el proceso socialista. Los cuatro autores manejamos un proceso educativo. Me brinqué una diapositiva. Y este proceso educativo vamos a hacer que lo reflexionen y lo analicen. Por lo tanto, los cuatro me van a identificar un proceso social porque transformamos al mismo individuo, porque analizamos al mismo individuo. Pero al final cada uno de estos autores no apoya al anterior y se basa en sus propias investigaciones y sus propias especificaciones. Porque vemos que Comte fue el primero, fue un visionario. Pero después Durkheim y Spencer relacionaron teorías para pasar este proceso educativo. ¿Y cómo lo pasaron? A través de la evolución social o a través de la situación crítica de esta parte. En este punto, cada uno de ellos tiene un proceso ideológico. Y por último, North lo va a hacer de una especialización de área a través de una reflexión, a través de un análisis. Y aquí dice, la educación no es para la sociedad, sino el medio por el cual se provee en lo íntimo de los niños los conocimientos esenciales y la propia existencia. La misma sociedad es un área de aprendizaje y de conocimiento, pero no es la base común, como lo menciona Durkheim y Spencer, para que el niño se cree, sino que solamente es un factor. Perdón. Y dice aquí, vamos a analizar una tarea. Un hombre meramente bien informado es el aburrido más inútil sobre la faz de la tierra, porque al final cree que tiene ese conocimiento completo, pero no, tienes que ser más crítico, tienes que hacer más investigación, tienes que hacer más situaciones que al final me van a identificar estas cuestiones. Y aquí viene tu tarea, es una pregunta general y tú la vas a responder de manera más crítica. ¿Usted está de acuerdo con la idea de que la educación es la adquisición del arte que utilizamos los que es, es la adquisición del arte de utilizar los conocimientos? ¿Por qué? Porque al final la misma sociedad sí te une conocimientos, la misma sociedad sí te transforma,
Pero al final, la parte personal son tus mismos criterios. Las partes personales, como lo menciona Durkheim, es la transformación que tú vas a tener, que te van a alimentar y que te van a enriquecer para desarrollar este proceso. Y la misma sociedad sí es un vínculo que te hace construir conocimientos, pero al final la parte educativa la creas y la manejas tú, porque tú haces tu juicio, tú haces tu criterio, tú haces tu análisis y no te puedes cuadrar ni casar con una ideología como lo hacían la educación tradicionalista, sino que tienes que ser más crítico, tienes que ser más transformador. Y lo mencionaba Spencer, a través de un método científico, para poder analizarlo y poder estructurarlo. Y lo mencionaba Comte, por los pasos de seguir para no nada más ser un empirismo, sino pasar un proceso científico comprobable. Hasta aquí vamos a dejarlo. Vamos a identificar que tienes tu proyecto, que tienes tu examen y cualquier situación, mensaje, ¿vale? Nos vemos y hasta luego.